Muy buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del Despertar Electoral, donde en el marco de esta labor de difusión que tenemos del derecho y de la cultura jurídica en general, nos honra con su presencia el señor licenciado don Jorge Orozco González, quien es un distinguido abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Él se desempeña como notario público 139 en la Ciudad de México y es autor de un libro del cual nos va a tratar el día de hoy, que se intitula Las sucesiones internacionales e interestatales en México, perspectiva judicial, notarial y consular. Debo destacar también que es miembro supernumerario y tesorero de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, asociación civil, y es miembro de la Comisión de Innovación Tecnológica del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Don Jorge, a manera de introducción, quiero yo recordar a los presentes que la función electoral, tanto en su rama administrativa como jurisdiccional, siempre ha estado vinculada estrechamente con la función notarial. Realmente le debemos mucho a la actuación de los notarios y del Colegio de Notarios el que tengamos ahora una legislación con el avance que tenemos en estos temas, porque sin duda alguna la influencia, la aportación y todo este tipo de eventos que hemos tenido a lo largo de esta larga historia académica de la Escuela Judicial con el notariado ha sido de singular importancia. Recuerden ustedes, nada más para una referencia histórica, que tuvo que crearse en 2014 en una reforma muy importante, la creación de una oficialía de fe pública dentro de la estructura de la autoridad electoral, porque había quedado de manifiesto la importancia que tiene el notariado y la función notarial en todo lo que se refiere a los actos de naturaleza electoral, en cuanto a su perfeccionamiento, en cuanto a su posibilidad de impugnación y de invalidez. Llevaría una plática completa a destinar estos temas de la función del notariado y la función electoral para que ustedes recuerden la gran importancia que ha tenido esto. Entonces, esta honorable escuela se complace en recibirlo, señor abogado don Jorge, y escucharemos con mucha atención, no sin antes agradecer a mi amiga Wendy Jarquín, titular de la unidad académica, el que me haya invitado para moderar este tema de gran trascendencia. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, primero, buenos días a todos. Segundo, muchas gracias a don Rodolfo Terrazas por la inmerecida referencia y por la invitación, especialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a Tirant Loblanche, que pues bueno, es la editorial que me publica el libro y tengo una gran relación con ellos y me invitan a todos lados y siempre voy con gusto. Igualmente con ustedes, estoy a sus órdenes totalmente. Y pues bueno, este programa de Despertar Electoral tiene que ver, según entiendo, con puntos y temas de actualidad. Estamos en el mes del testamento y no venimos a hablar de testamentos en el marco de la campaña del mes del testamento, pero bueno, tiene algo que ver porque en ambos casos tiene que ver con una herencia, con una persona que va a fallecer. Que recordemos, como todos lo sabemos, que es una de las pocas realidades que existen en este mundo, eso y el pago de impuestos. Hecha esta referencia, quiero hacer una pequeña nota preliminar sobre esta exposición. Es un tema muy técnico y tiene demasiados puntos de discusión y les pido que seamos muy fluidos en esta dinámica. Si tienen dudas a la mitad de la exposición, no tengo ningún inconveniente si levantan la mano y me la hacen, aunque esté yo a media oración, nada más termino y vemos, ¿no? El punto es, siéntanse libres de cualquier pregunta relacionada con lo que sea, la pueden hacer y sin problema la vamos a contestar de inmediato, salvo que tengan algún inconveniente con esta plataforma. Ya dado los agradecimientos, quiero platicar sobre las asociaciones internacionales e interestatales. Primero, porque es importante este tema, que no es novedoso, pero cada día más vigente en la práctica. Recordemos que el fenómeno de la globalización ha implicado esta circulación de personas y capitales y es cada día más acelerado.
el acercamiento a nivel de costos y operación de medios de comunicación, de formas de manifestación y consentimiento, de formas de adquisición de la propiedad, la disminución de restricciones a las mismas, inclusive Cuba ya tiene una ley de inversión extranjera. Entonces, todo esto empieza a generar que las personas, sin tener que ser acaudalados especialmente, ya tengan herencias o familiares con herencias, con puntos de conexión en cualquier parte del mundo. Ya no es algo anormal. Y segundo, tenemos nosotros muchos amigos migrantes en Estados Unidos. Entonces, no es improbable que alguno de nosotros tenga un familiar que viva en Estados Unidos, que vaya a fallecer allá, domiciliado allá, con bienes allá y acá. Entonces, cuando pensamos en herencias internacionales, no estoy refiriéndome a la herencia de eventualmente Elon Musk, que tendrá una masa acaudalada en todos lados, ¿no? Hablo de cualquier escenario que de aquí para acá nos puede tocar y nos va a tocar. Y otro punto relevante de esta plática es que también versa sobre las herencias interestatales. El derecho interestatal, por lo menos desde mi perspectiva como académico de derecho conflictual, ha sido bastante olvidado y todo el mundo vemos la materia de derecho internacional privado, los libros de derecho internacional privado, y siempre hablamos de derecho internacional privado, pero hay poco acercamiento doctrinal, poco acercamiento jurisprudencial y en general académico respecto del derecho interestatal. ¿Por qué? Porque se parece mucho al derecho internacional. Las herramientas para solución de planteamientos de tipo interestatal son casi las mismas que para derecho internacional, pero no son enteramente iguales. Hay cosas que existen en derecho interestatal y no en derecho internacional. Por ejemplo, el 121 constitucional, que nos ayuda muchísimo para el reconocimiento de los efectos y prueba de actos públicos, registros y procedimientos judiciales. Y hay cosas que no existen en derecho interestatal, como por ejemplo el reenvío. Entonces, vamos viendo algunas sutilezas sobre la marcha, pero bueno, esto le da todavía más vigencia a la temática, donde ahora sí, quien no tenía a alguien en otro país, con bienes repartidos en todo el mundo, sí tenemos a alguien que sea del interior de la República, empezando por su expositor. Yo soy de Tepatitlán, Jalisco. Entonces, pues bueno, de aquí para allá ya por lo menos hay una persona que tiene puntos de conexión con por lo menos 2 entidades federativas, 3, porque también tengo de Michoacán. Entonces, como se dan cuenta, este tema pues ya atañe a muchos de los que estamos aquí. Y por lo menos creo que tiene aún más vigencia porque voy a intentar abordar la perspectiva judicial, notarial y consular, que somos, porque bueno, soy notario, los 3 agentes u operadores jurídicos que mayor hincapié tienen en la aplicación, más relevancia tienen en la aplicación de derecho interestatal o internacional en la resolución, prevención o tramitación de sucesiones. Hay ciertos supuestos muy particulares donde los registradores del registro civil alguna función tienen, etcétera, ¿no? Pero esos somos los 3 principales agentes en una herencia de tipo transfronterizo. Ahora, vamos a qué es una sucesión internacional. Y voy a, antes de contestar la pregunta, a explicar, y perdón, no puse mi timer, voy a explicar por qué es importante. No es una entelequia jurídica, no solamente es una exquisitez del expositor de ver qué es una herencia internacional. Aunado a que define el marco teórico, ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en lo sucesivo me referiré a él como Código Nacional nada más, prevé las herencias en el marco internacional, en la esfera internacional es el concepto que se utiliza. Y esto está en el artículo 1118, y le da un tratamiento distinto para efecto de competencia territorial de los jueces, y por remisión de nuestra ley del notariado, también de los notarios. Entonces, tenemos el problema que tienen en Europa, todos menos Irlanda del Norte, Dinamarca y Reino Unido, sobre qué es una herencia internacional, porque si lo definimos, ya sabemos si entramos al 1118 o si no entramos al 1118. Ahora te voy a llegar a qué dice el 1118. Pero nada, a lo que quiero llegar es que esto no es meramente dogmático, es práctico. En mi opinión, una herencia internacional es aquella herencia en la que tenemos bienes en 2 o más locaciones, tenemos una competencia de 2 o más operadores jurídicos de manera razonable o 2 o más leyes aplicables de manera razonable, con puntos de conexión reales, predecibles y objetivos. En Europa tampoco hay una definición de herencia internacional. Esto es un resultado de una reflexión doctrinal de un servidor y pues bueno, algunas personas que me han precedido de manera más destacada. ¿Y por qué es importante en Europa? Porque ellos tienen un reglamento sucesorio europeo desde 2012 en vigor a partir del 17 de agosto de 2015, que es el reglamento 650/2012. Y solo aplica para las herencias internacionales y no la definen.
Entonces, sobre si los estados aplican su derecho local o un reglamento europeo, depende del concepto de herencia internacional. Entonces, es un tema que es importante y por lo menos que sepan cuáles son las posturas. ¿Esto qué implica? Que hay aspectos distractores que, en mi opinión, no traen aparejada la clasificación de una herencia como de tipo internacional. Por ejemplo, la nacionalidad de la persona que falleció, su lugar de fallecimiento, lugar de nacimiento, lugar matrimonio, donde tuvo a sus hijos o a sus hijas. Eso para mí no implica, no trae consigo la conceptualización de esa herencia como una de tipo internacional. Lo que implicaría que en uno de esos casos, en mi opinión, nuevamente, esto no aplicaría, no generaría la aplicación del artículo 1118 que establece normas de competencia territorial distintas a las del 89 que todo mundo conocemos. Esto aplica para las herencias interestatales. Una herencia interestatal, lo mismo, 2 o más derechos aplicables, 2 o más operadores jurídicos con potencial competencia, o la ubicación en 2 o más estados. Ahora, ¿qué naturaleza tiene una herencia de tipo internacional o interestatal? Hay que definirlo desde el punto de vista legislativo y procedimental, que no es lo mismo. Y para efectos de la ciencia o de la disciplina del derecho interestatal o internacional, tenemos que distinguir la ley aplicable de la competencia de los operadores. Para efectos legislativos, tiene una naturaleza, además de sustantiva, por supuesto, única. Es decir, es una sucesión. Y aquí quiero hacer una pequeña reflexión. En la práctica, y quiero ser muy crítico a este respecto, vemos este tema de que, bueno, esta persona tenía bienes en México y en España. Bueno, es que son 2 sucesiones. Eso es incorrecto. Es una sucesión. Y el fundamento es muy claro para efectos sustantivos, artículo 1281. La sucesión, fenómeno singular, es. Entonces, desde el punto de vista legislativo, en la Ciudad de México no hay ninguna discusión, es una herencia y es un fenómeno procedimentalmente atractivo, recordemos. Y a nivel procedimental, nuestro ahora abrogado, pero con vigencia efímera, Código de Procedimientos Civiles local y el Código Nacional, lo también clasifican bajo un parámetro de unidad. Recordemos que los artículos 83 y 1129, así como 739, le dan esta naturaleza. Es un fenómeno atractivo, es un fenómeno universal. Entonces, también vemos a veces esta práctica de, bueno, es que nos vamos a pronunciar solo sobre los bienes que se encuentran en territorio nacional. Esto es incorrecto desde un punto estrictamente legal. No hay un fundamento para que un juez o un notario no conozcan de una sucesión por lo que se refiere a los bienes que se encuentran en el extranjero. Es más, el mismo código dice que si los bienes se encuentran a largas distancias, o a lejanas distancias más bien, se extiende el periodo para hacer el inventario. El mismo código lo presupone, y no hay ninguna excepción para no considerar inventariados, por ejemplo, los bienes de otro lugar. Y por supuesto que los principales interesados son dos acreedores. Cualquier acreedor personal que tenga interés en la masa hereditaria, que quiera saber que, bueno, a lo mejor es una sucesión en la que el heredero quiere hacer valer el beneficio de inventario, pero no lo puede hacer valer para extinción de deudas, porque hay más bienes en otro lado. Y hay otro acreedor que a lo mejor conocen que se llama SAT. A mí no me ocultes bienes. A mí, Albacea, me haces un inventario sobre todos los bienes, porque yo, SAT, tengo la facultad, como cualquier acreedor, de irme sobre los bienes que se encuentran en Madagascar. Yo lo puedo hacer, no tengo, por ser autoridad, menos derecho. Yo puedo embargar, a través de un procedimiento de colaboración internacional, bienes en Madagascar, yo, SAT. Entonces, es una responsabilidad primordialmente del albacea, porque es él o la albacea quienes tienen que declarar los bienes que son parte de la herencia, y tienen que hacer esto con vista de acreedores, con vista de cónyuge, con vista de herederos, legatarios. Pero nada más para que tengamos esa claridad. En la práctica, atendiendo a casos muy particulares, yo mismo he sido a veces seguidor de esta corriente, pero solo para efectos muy particulares, en concreto para buscar la efectividad de la sucesión. ¿En qué tipo de casos? En casos donde mi instrumento sé que no va a ser reconocido en el extranjero porque hay un principio de competencia exclusiva, alguna cosa ahí rara, ¿no? Pero eso no implica que no se inventarían los bienes. Implica a lo mejor que no me pronuncio sobre los mismos. A lo mejor llegamos hasta una partición y a partir de ahí adjudican en el lugar que corresponda, pero ya con un convenio único de partición. Entonces, regresando al punto del que venimos, tenemos que entender que este punto no es discutible, no hay ninguna disposición que diga lo contrario.
a nivel legislativo y a nivel procedimental, las herencias internacionales en la Ciudad de México se componen por un fenómeno nada más, no son varios fenómenos. Obviamente hay que preguntarle a cada estado, ¿no? Hay estados que sí conceptúan las herencias como un fenómeno escisionista, un fenómeno plural, y ahí sí ellos la van a conceptualizar de diferente manera. Eso sí, los estados que lo hacen de esa manera no lo hacen para efectos fiscales. Cuando le ponen impuestos sucesorios se lo ponen a cualquier bien, ¿no? Entonces son varias herencias, todas sujetas a ese régimen fiscal. Recordemos que por lo menos para residentes en territorio nacional las herencias están exentas de ISR en México, ahorita. Pero hay muchos países que graban de manera muy agresiva las herencias. Hay que tener también eso presente. Entonces, no, como albaceas, no incurramos en una defraudación fiscal. Decir, bueno, yo no les voy a decir que tengo bienes en México, porque esa herencia la voy a ver en México, porque es otra herencia. Los formatos de la oficina fiscal de Francia, la administración fiscal, cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero esos formatos tienen un espacio para poner bienes que se encuentran fuera de Francia. O sea, inclusive ahí te dice poner aquí los bienes aunque se encuentren fuera de Francia. Entonces no vayamos a sugerir o propiciar una defraudación fiscal. Es lo que como fedatario pues, menos queremos y buscamos que haya una transparencia y una concordancia con el fenómeno fiscal y civil. Marco normativo. Desafortunadamente no hay ninguna convención que esté vigente para México respecto de herencias internacionales. Hay convenciones que de manera tangencial tocan puntos, ¿no? Prueba de derecho extranjero, estatuto de personas físicas, etcétera, ¿no? Pero no hay nada sobre derecho hereditario. En Europa hay muchísimas, ¿no? No voy a entrar a profundidad de ellas, pero hay varias. Sobre reconocimiento de testamentos, sobre administración de sucesiones, sobre inscripción de testamentos en ciertos registros uniformados, en general sobre aspectos hereditarios, sobre trusts y fideicomisos. Aquí no hay nada. Nuestro marco normativo entonces se reduce en derecho interestatal al 121 constitucional y tenemos nuestro Código Civil local para efectos de derecho sustantivo, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Civiles, ley del notariado para efectos procedimentales, esas últimas dos, y aquí entramos a otra discusión que es particularmente interesante en esta temática. ¿Qué norma de derecho internacional vamos a aplicar, jueces, notarios? Porque tenemos un capítulo, tenemos disposiciones preliminares en el Código Civil local y en el Código Civil federal, que dicen casi lo mismo, pero con una pequeña diferencia en el artículo 13, fracción segunda, en cuanto al estatuto de las personas físicas, sobre qué ley es aplicable al estatuto personal de las personas físicas, siendo que el Código Civil local dice que es aplicable la ley de esta entidad, el Código Civil de la Ciudad de México, vigente en la Ciudad de México, y el federal dice que es la del último domicilio. Entonces tenemos que definir para empezar qué código civil vamos a usar para saber qué ley vamos a aplicar. Sorpresa, esto no es claro. Entonces, ese tema por eso es particularmente divertido, porque no tenemos normatividad y la que tenemos de repente es confusa. Y si lo queremos hacer más divertido todavía, el mismo Código Nacional, para efectos de ley aplicable, en artículos como el 798, dice que nos remite al código local, al código de identidad, y el 1124, inciso C, dice que es el Código Civil Federal. Entonces, el mismo cuerpo normativo que no es el competente para designar la competencia. Pero el punto es que tenemos más dificultades y más necesidad de comprender y asimilar este tema, ¿no? Mi opinión, por lo menos, es que tenemos que aplicar el Código Civil Federal. No voy a detenerme demasiado en esto porque no es la intención de esta charla, pero hay una jurisprudencia que tiene un número de registro 205.450, repito, 205.450, que dice que el régimen o el tráfico jurídico internacional se rige por disposiciones federales. Esto es a propósito de poderes otorgados en el extranjero, sobre ciertos aspectos, sobre su protocolización o no protocolización, pero el punto es que la conclusión es que el tráfico jurídico internacional tiene que ser regido por disposiciones contenidas en normatividad federal. Esa es mi opinión, para efectos de derecho internacional. No me puedo olvidar de derecho interestatal, porque no se dijo nada de derecho interestatal. Para considerar que el Código Civil Federal es vigente para efecto de la resolución de un conflicto de naturaleza interfederativa, en mi opinión es el artículo 121 constitucional. Y van a decir, ¿qué tiene que ver? Ahí va mi argumento. Es medio enredado, pero creo que es contundente. Dice el 121 en su primera parte, en el párrafo preliminar a las fracciones que tiene, que creo que son 5,
que la forma de probar y los efectos que tengan los actos públicos, registros y procedimientos judiciales en territorio nacional se van a definir por la ley que expida el Congreso de la Unión. ¿Estamos de acuerdo que eso dice? Si alguien no está de acuerdo, ahorita me lo precisa, pero estoy casi seguro que así dice prácticamente a la letra. Las leyes son actos públicos, desde sus antecedentes legislativos de la Constitución americana hasta el punto de vista exegético. Entonces, ese acto público legislativo, en cuanto a su prueba y efectos, en territorio nacional, se va a definir por disposiciones federales. Es decir, parafraseando lo que estoy diciendo, la ley federal va a definir los efectos que en territorio nacional surtan las distintas leyes que son válidamente expedidas por las entidades, o sea, derecho interestatal privado. Es eso. Entiendo que hay posturas contrarias, hay inclusive criterios judiciales contrarios en derecho interestatal, lo respeto, y no ha habido todavía un procesamiento general. Solamente mi opinión es esa y creo que por lo menos discutible es, con base en el artículo 121 de la Constitución. Recordemos también artículos 39 y 40, la soberanía de las entidades es absoluta para su régimen interior. Así dice los 39 y 40, para su régimen interior. Yo creo que el tema de derecho interestatal no es una cuestión de régimen interior, es una cuestión de coparticipación y de certeza jurídica de los actos jurídicos en las entidades. Y es por eso que el 121 está ahí. Pero bueno, están las opiniones ahí, por lo menos ya tienen la mía. Importante que el Código Nacional de Procedimientos Civiles va a estar en vigor hasta noviembre de 2026 para efectos hereditarios. Me voy a referir a él solo por un tema de economía, procesos, porque bueno, ya tiene poco tiempo de vigencia el Código Local, pero pues bueno, tenemos ese punto, ¿no? Y el Código Nacional, ¿qué dice a este respecto en cuanto a exposición de motivos? Sobre cuál aplica, si uno, si otro o por qué. No dice nada. Me di en su momento la tarea de leer la exposición de motivos de las diversas, no me acuerdo, son 5 o 6 propuestas que se hicieron. Pero hay que recordar que la propuesta que se quedó fue una propuesta prácticamente sin discusión legislativa, porque todo se hizo en mesas de trabajo de todos los partidos. Entonces todo el mundo se puso de acuerdo, habló con especialistas, etcétera, y llegaron con un proyecto ya discutido a nivel dogmático, y en las cámaras pasó muy rápido. Entonces prácticamente no hay exposición de motivos sobre gran cosa de la versión que se quedó, que es un trabajo, creo que fue muy buen trabajo del Código Nacional. Entonces no tenemos gran referencia, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ahora, ¿cómo juega la competencia de los operadores jurídicos para efecto de una herencia internacional o interestatal? Empecemos con el juez. El juez tiene una competencia dual. En herencias domésticas, artículo 89, fracción quinta. En herencias de tipo transfronterizo, tenemos el artículo 1118. Dicen casi lo mismo. Empiezan con residencia habitual o domicilio. Si no falta, se va por la ubicación de los inmuebles, que hubiera sido mejor que dijera bienes raíces, pero dice inmuebles. ¿Por qué es mejor? Hubiera sido mejor que hubiera sido bienes raíces, porque creemos que hay bienes inmuebles por su destino o por el objeto al que están destinados, como el ganado. El ganado puede ser considerado inmueble. Y eso está muy claro en el 750. Entonces, tenemos el segundo punto de conexión territorial y el tercero, que es el lugar de defunción. Primera pregunta, dice a falta de domicilio o residencia habitual. Empezamos con la parte de ubicación de los inmuebles. Pero ¿cómo es posible que una persona física no tenga domicilio? Si los artículos 29 a 34, desde la reforma del 88, establecen que la persona si no tiene domicilio es donde se encontrare. A lo mejor una persona que se encuentra en condición de calle, que tuvo un cierto domicilio y ya lo abandonó y no tiene un arraigo especial con ese domicilio, pues es donde se encuentra. Ese es su domicilio. O personas que tienen varios domicilios y que pasan 6 meses en Canadá y que luego cuando hace frío se vienen para acá, donde se encuentre. Entonces, ¿cómo es posible que una persona no tenga domicilio? ¿Cómo es posible que hagamos valer estos puntos de conexión subsidiarios para efecto de competencia territorial si todo el mundo tenemos domicilio? Y ya la Corte lo resolvió de manera, en mi opinión, adecuada. En la novena época se resolvió que esa falta es porque no se pueda comprobar o porque no se encuentre en territorio nacional. Y ahí sí tiene sentido, ¿no? Entonces es importante precisar esta interpretación que además comparto. Y hay un cuarto punto de conexión, que siempre que digo cuarto todo el mundo dice, este cuate se volvió loco. Y sí estoy loco, pero en eso no.
Y el cuarto punto de conexión es exclusivo de la materia de derecho internacional privado y es el foro de necesidad, artículo 1125. Y esto siempre está, bueno, no siempre, desde el 88 en el Código Local. Este foro de necesidad presupone un conflicto negativo de competencia, donde nadie se quiere aventar el juicio. Entonces vamos a Polonia y dicen, no, aquí no tienes competencia. Y van a Canadá, que sea otro punto de conexión, y dicen, no, aquí tampoco tiene competencia, es de Polonia. Entonces nadie se la arroga. Viene a México y dice, no, es que tampoco, porque aquí no está el domicilio, tampoco están los bienes, no hay nada. Y entonces, para evitar la denegación de justicia, se crea esta institución, que es el Foro de Necesidad. Ya está, insisto, recogido en normatividad de la Ciudad de México y en el Código Nacional, artículo 1125. Entonces, si se acredita que hubo denegación de justicia y nadie puede resolver, el juez mexicano podrá arrogarse de competencia con base en este artículo 1125. Es el cuarto punto de conexión, ese es de laboratorio, pero bueno, aún así lo comento por algún supuesto muy particular con países en guerra o algunos que tengan alguna dificultad específica a nivel político o documental. Eso es en cuanto a la parte del juez. Les anunciaba, nada más para terminar, que el 1118 decía algo diferente. Hasta ahorita les dije que era casi lo mismo, era prácticamente lo mismo. La diferencia del 1118, y esta sí la voy a criticar, es que establece en la fracción segunda que si el último domicilio se encuentra en territorio nacional, pero la persona falleció en el extranjero, hay que dejar pasar 3 meses para que seamos competentes. Primero los jueces y los notarios por nuestra remisión, porque la ley local remite para allá. Y decimos, ¿para qué? Una persona, que es un planteamiento frecuente, domiciliada en México y que tiene un tema de un cáncer muy agresivo y sabemos que la mejor institución en el mundo o las mejores instituciones del mundo se encuentran en el sur de Estados Unidos, pues a lo mejor gente con esa posibilidad económica va a tratarse de cáncer allá. Fallece en Estados Unidos sin establecer ahí su domicilio porque solo fue por el tratamiento. ¿Por qué tenemos que esperar 3 meses? Y aparte son 3 meses en donde no tenemos, o sea, imagino que es para evitar un conflicto derivado de litispendencia, pero ni siquiera se prevén las normas de litispendencia de, bueno, es que si hubo algún tipo de prevención, si se notificó a las partes, nada. Entonces, sí quiero criticar eso en herencias de tipo internacional, salvo que la ley de notariado haga algún ajuste a los puntos de conexión que se refieren al Código Nacional. En esos planteamientos tendremos que esperar 3 meses, y son 3 meses donde las personas no pueden hacer nada. Obviamente se podrá ante notario a lo mejor ir pidiendo los informes, cosas así, ¿no? Pero sí es importante que tengamos esta excepción. Lo hago notar porque además está perdidísima. Entonces, en los operadores judiciales o notariales no se nos vaya a ir y no vayamos a actuar sin competencia porque no nos esperamos los 3 meses. Todo porque está un artículo, casi 1000 artículos después, ¿no? Que regula lo mismo, pero en otro libro, en el libro 10º. A nivel notarial voy a ser muy breve porque no es una charla con este propósito, pero básicamente la ley hace una remisión para el Código Nacional para efectos de las intestadas. Y en supuesto de herencias testamentarias tenemos un principio de competencia libre, solo que yo siempre invito a mis colegas, y es una práctica que hago valer en mi oficina, para que no seamos demasiado ambiciosos con esta competencia que nos da. Hay que siempre buscar atacar las competencias y foros exorbitantes. ¿Cuáles son? Aquellos que no tienen un punto de conexión real con nosotros. La persona tenía bienes en Portugal, se casó en España, tenía más bienes en España, falleció domiciliado en Rusia. Dices, bueno, ¿y por qué vienen a México? No, es que el notario es mi amigo. Bueno, pues que bueno, todos tenemos amigos y se vale, lo invitarás a una carne asada. Pero, ¿por qué tramitarte una sucesión en la que no hay nada que ver con México? Esto no solo es un tema ético, que también los abogados del foro deben cuidarlo para no promover en ese sentido. Es un tema de eficacia de las resoluciones. Muchos estados, entre ellos México, tienen causales de no reconocimiento de resoluciones otorgadas en el extranjero si no son dictadas con base en principios reconocidos en la esfera internacional, como generalmente aceptados. Entonces, si yo me arrogo de competencia en contra de los principios generalmente aceptados en foros internacionales, podría no ser reconocida esa sentencia en el extranjero o esa escritura en el extranjero. Y es por eso que, digo yo, el notario tiene que tener cuidado con esta parte
Y sobre si el juez puede excusarse de conocer este procedimiento es discutible, porque tenemos la inhibitoria y la declinatoria. Aquí no es ni una ni otra. La pregunta es, ¿podría un juez hacer valer el Forum Non Conveniens, que es una institución propia del derecho internacional, donde dice, pues saben qué, yo, aunque soy competente según todos los parámetros, decido no hacerlo por un principio de efectividad? ¿Podrá un juez mexicano hacer eso? Para empezar, la usualidad orgánica no se lo permite, y alguna queja podría existir. Que se pueda desprender de una interpretación prómine del artículo 17 constitucional para buscar dar una justicia expedita y plena, es discutible. Pero por lo menos ahí está la duda, ¿no? De si un juez que ve que a lo mejor por lugar de defunción busca tramitarse una sucesión de una persona que de paso estaba por acá, pero que no tiene bienes aquí, que no estaba domiciliada acá, que no tiene nada más que aquí se cayó el avión, veo difícil que sea prudente continuar. Que un juez pueda hacerlo, lo veo discutible. En cuanto a cónsules, hay que recordar que tienen una participación relevante en las herencias de tipo internacional, ya sea a nivel de servicio o a nivel preventivo, pero pueden levantar actas de defunción, pueden otorgar testamentos, inclusive participar en repudiación de herencias, no aceptaciones, repudiación de herencias, y en poderes. Entonces, los notarios por lo menos echamos mucha mano de nuestros amigos cónsules en el exterior. Y tenemos que recordar que hay muchos tratados en materia consular. Todo el mundo nos vamos con la Convención de Bienes y Relaciones Consulares. Y sí, es una convención que tiene muchísimos estados adherentes y participantes. Pero hay que recordar que hay estados que tienen convenciones bilaterales celebradas con México, y son muchísimos, son decenas. Y casi todos son calca. Nomás creo que, si no me equivoco, Polonia, Bulgaria y la entonces URSS tienen algún punto de conexión ahí bastante amplio para los cónsules, pero es casi lo mismo, ¿no? Solo que no se nos olvide. En cuanto a ley aplicable, que ese es el punto que más me preguntan, ¿cuál es la ley aplicable a una herencia internacional? ¿Cómo se va a resolver esta herencia internacional o interestatal? Tampoco dice nada el código, no dice nada. Yo creo que al ser una consecuencia patrimonial derivada de la defunción, tiene que seguir las mismas normas que el estatuto personal de las personas físicas. La gente me dice, licenciado, pero es que el fallecimiento no es un acto del Estado civil. Y yo les digo que por supuesto que sí. En sentido estricto, el acto civil, los actos del Estado civil son soltero y casado, en sentido estricto, pero en sentido amplio son varios. Vean el artículo 35 del Código Civil. En el registro civil se asentarán las actas de los actos del Estado civil de las personas, entre ellos, y hay el listado, ¿no? Reconocimiento de identidad de género, nacimiento, matrimonio, defunción y muchas otras. Entonces, de manera muy contundente, puedo afirmar que que la defunción es un acto del Estado civil. Inclusive el mismo Código de Procedimientos Civiles, actualmente 24, se me refiero al artículo 24, dice que es una acción del Estado civil para litigar lo relativo a una defunción, no una sucesión, la defunción. Por un principio de accesoriedad, yo considero que las consecuencias patrimoniales siguen el mismo principio y entonces sería el último domicilio. Artículo 13, fracción segunda, sería mi fundamento. Código Civil Federal, y entonces nos llevaría al último domicilio. Pero si decimos que es vigente de la Ciudad de México, Ciudad de México. Ahí es donde se pone divertida la cosa, ¿no? De una discusión de derecho constitucional sobre competencia de un órgano legislativo, deriva si una persona tiene derecho a heredar o no. Entonces, no son cuestiones menores, porque tenemos que entender también que no todo el mundo es Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un régimen sucesorio donde heredan hasta tal grado y que en tales porcentajes, etcétera. Hay cosas muy raras en el mundo, muy, muy raras. Si da tiempo platicar algunos ejemplos. Entonces, por eso me parece que ese tipo de pláticas son útiles y, en mi opinión, necesarias para que, sea que nos dediquemos o no al fenómeno hereditario de naturaleza internacional, tengamos una noción general para asesorar a las personas que ante nosotros comparecen o de las que somos cercanos, ¿no? Familiares, amigos, clientes. El derecho extranjero que tengamos que aplicar es derecho. Y no es una obviedad lo que estoy diciendo, porque en nuestros libros de derecho procesal, cuando estudiamos a Becerra Bautista, decía que el derecho no estaba sujeto a prueba, salvo el derecho extranjero. ¿Se acuerdan que antes decía eso el código?
ya no dice eso, desde creo que el 88. Entonces, el derecho extranjero no está sujeto a prueba como hecho, sino como derecho auténtico. Es importante que lo entendamos de esa manera, es derecho auténtico. El juez, si lo conoce, lo puede de oficio invocar, o las partes presentar pues, la información para que el juez conozca de su aplicación, o inclusive el notario. Y esto tiene ya sustento en el Código Nacional, artículos 266 y 1130, fracción segunda. Y aquí volvemos a las lecciones de Derecho Internacional Privado y a este aspecto dogmático de la materia, que por eso me gusta tanto. Ya quedamos que la sucesión se rige en cuanto a fondo por el último domicilio del autor de la sucesión. Pero ¿y el testamento? El testamento tiene su propia calificación, tiene su propio régimen como acto jurídico que es. Y así como tiene su propio régimen, tiene su propia extensión. Es decir, no porque una persona otorgó testamento en cierto lugar, significa que toda la herencia se rige por ese derecho. Se regirá el testamento. ¿Y cuál es el fundamento? Artículo 1593, que ahí sí es más contundente. Entonces tenemos dos leyes aplicables, la del testamento para la cuestión estrictamente testamentaria y la de la sucesión para todo lo demás. Le llamamos en derecho internacional el estatuto sucesorio. Por ejemplo, si se requería 2 testigos, o 3, o 4, o 24, lugar otorgamiento del testamento. Si hay una sustitución hereditaria a falta de uno de ellos, eso lo dirá el derecho del testamento. Es decir, voy a poner el caso en concreto y es una experiencia real. Llegaron conmigo unas personas para tramitar una herencia donde el punto de conexión está aquí con México y el testamento se otorgó en España. Eran 5 coherederos, hermanos, designados en el testamento, y uno de ellos premurió. El domicilio estaba en la Ciudad de México y el derecho aplicable a la Ciudad de México. Si yo me fuera por el 13 fracción segunda, por premoriencia de ese hijo, tendría que abrir una intestada, porque no hay sustituto en el testamento. Dice, hijos estos 5, punto, se acabó. Yo tendría que abrir una intestada y seguiría en quintas partes esa quinta parte. Entonces, 5%, 4% se iría para un hijo, 4 para otro, o sea, 4 del 100%, ¿no? Y otro porcentaje para la estirpe de ese hijo. Pero en derecho español, y esto es, insisto, real, hay una sustitución recíproca natural, donde falta un heredero designado en testamento, los demás acrecen. Eso no existe en México, en ninguna parte del territorio nacional. Pero allá sí. Entonces, faltó uno de ellos y yo tengo 2 opciones. O reconocer que el derecho es para los coherederos, es decir, me involucro o no con los hijos de ese coheredero. Y aquí entiendo el tema de interés superior al menor, entiendo todo eso, pero yo tengo que actuar con base en lo que la ley me establece, a menos que haya una flagrante violación a un menor. Y en este caso no la había, porque además eran mayores de edad y todo, ¿no? Pero aunque hubieran menores, yo no puedo hacer eso. El derecho aplicable me remitía a que se acrecía a las otras partes. Y eso es por el lugar de otorgamiento del testamento, con independencia del 13 fracción segunda. Y es una aplicación práctica de las múltiples que pueden existir. No voy a tener tiempo de platicar mucho de las legítimas, así que voy a aprovechar este momento para tocar el tema, porque son de los más taquilleros cuando me preguntan cosas de estas. Licenciado, como usted sabe, en España hay cuotas legítimas donde a fuerza tiene que dejarse a los hijos un porcentaje. Este porcentaje es de 2/3 partes para los hijos. Una tercera parte para todos por partes iguales y otra tercera parte que le llaman de mejora. O sea, bueno, tengo 3 hijos, ahí va una tercera parte para, entre ellos, o sea, 1/9 para cada uno. Pero las otras 3/9, pues yo quiero dejar al que es más responsable. Pero tiene que ser alguno de los hijos o nietos, la mejora. Y ya la otra tercera parte es de libre disposición. En ese caso, donde la persona falleció en México, domiciliada en México, con bienes en España y México, y testamento otorgado en España, ¿qué hacemos? Los hijos tendrían derecho, imaginemos que dejó a 5 hijos, pero había un 6.º hijo. ¿Ese 6.º hijo tendría derecho a heredar o no tendría derecho a heredar? Y entonces llegamos al punto de no, es que sí es importante este tema,
porque de la respuesta que demos es si alguien va al banco a cobrar o no, simplemente de una discusión técnica que estamos teniendo en este momento. Por eso me apasiona esa temática. Y eso presupone ir a la parte más profunda del derecho conflictual, que es la calificación, es saber de qué estamos hablando. ¿Es una cuestión de qué? ¿De testamento? ¿Es una cuestión de atribución de derechos? ¿De restricción a la libertad del testador? Porque la naturaleza que le reconozcamos es el derecho aplicable. Ya quedamos que tenemos dos caminos, el del derecho estrictamente sucesorio, el estatuto sucesorio y el estatuto testamentario del artículo 1593. Y de esa decisión que tomemos es si ese sexto hijo hereda o no. Está interesante. ¿Cuál es la propuesta? Yo considero que esta cuestión de legítimas, porque sé que es algo que en algún punto de su vida les van a preguntar, depende del derecho sucesorio en genere, del estatuto sucesorio. Podríamos nosotros hacer muchos testamentos vigentes y decir, bueno, está vivo este para ciertos efectos, y no por eso significa que tenemos tres llamamientos hereditarios distintos, tenemos tres sujetos beneficiarios, pero es una sola voluntad. Es una sola voluntad la del difunto, expresada en tres momentos y lugares distintos, pero es un solo difunto. Y si ese fuera el caso, me parece que el punto de conexión sería demasiado inestable, porque una persona para abstraerse de las legítimas iría de vacaciones en un crucero a alguna de las islas del Caribe a otorgar un testamento, sin prever las legítimas. Esta interpretación que hace su servidor sobre el punto de conexión es generalmente aceptada, y entonces se considera que depende del último domicilio. En mi experiencia he podido hacer valer en España sucesiones en las que no se respetaban las legítimas porque el último domicilio estaba en México, aunque el testamento estaba otorgado en España. Sí me costó muchos correos de ida y vuelta y llamadas con el notario de España, pero una vez expresado el punto, se entendió que el derecho aplicable para esos efectos es el mexicano. ¿Por qué? Porque las legítimas no son una restricción a la libertad del testamento. Las legítimas van a funcionar cuando yo fallezca, según mi situación patrimonial y familiar esa fecha. Entonces, el punto de conexión temporal y territorial no es del testamento. Entonces, no tiene sentido que lo vinculemos con el testamento. Por ejemplo, las legítimas se pueden prepagar. Si yo a ese sexto hijo le doné bienes, eso se imputa a la legítima y ya no va a cobrar nada, aunque sea según derecho español, porque en derecho español se tiene que computar todo, es el concepto, se computa todo y después se imputa a cada persona lo que se le dio en vida y después ya se hace una distribución. Entonces, mi argumento es ese, y para alguna cuestión que tenga de esa naturaleza, en mi opinión, dependeremos del último domicilio. Pero tenemos que entender algo. Hay que ver cómo, y por eso se pone muy divertido y es muy bonito el derecho internacional privado, cómo conceptualiza esto el estado de recepción. Porque a lo mejor dice el estado de recepción, sí, está bien, era vigente y aplicable tu ley. Pero para mí las legítimas son una cuestión de interés público, de orden público fundamental. Luego entonces, no me importa lo que diga tu ley. Aunque yo pueda reconocer que válidamente lo dice así, aquí heredan así y hazle como quieras. Y entonces le agregamos más componentes de dificultad, ¿no? Por ejemplo, en Francia hay una cosa que se llama el derecho de prélèvement, que es un derecho donde dicen, a ver, si a ti no te reconocieron las legítimas en otro país, es decir, en México no le reconocimos las legítimas a los herederos franceses porque aplicó derecho mexicano, cuando lleguen a los bienes de Francia, ahí vamos a platicar, y vamos a platicar en francés. Voy a pensar que la herencia es un todo y tú ya te pagaste la parte de libre disposición con los bienes de México. Entonces, de lo de Francia, todo para los franceses, porque para ellos es una cuestión de orden público. Este derecho se abrogó en 2011 por ser inconstitucional y hace creo que 6 meses o un año lo acaban de volver a incorporar en Francia. Entonces no es cosa menor. Más ahorita que los temas de migración se han puesto muy sensibles en Europa, hay cada día más un sentido de proteccionismo a los nacionales de cada país. Entonces, pues bueno, entenderán ustedes por qué me resulta fascinante esta temática. Voy a rápidamente abordar, para no abusar de su tiempo, algunos aspectos que son los más frecuentes, con los que más nos podemos enfrentar.
ya sea como notarios, como jueces, como consultores o simplemente como abogados. La práctica del doble testamento. Todo mundo hemos escuchado a una persona que dice, bueno, tengo bienes aquí, tengo bienes en Quebec. Bueno, voy a hacer 2 testamentos. Eso es, o puede ser, según el planteamiento en particular, igual de inexacto e impreciso que decir, bueno, ya me casé en México, ahora vamos a casarnos en Quebec, que eso se acostumbraba antes. Somos abogados y hay que recordar que los actos públicos, por regla general casi absoluta, se reconocen en el extranjero, si fueron válidamente otorgados. Entonces, ¿por qué me voy a casar otra vez en otro lado? Pues bueno, lejos de la declaración falsa que puede implicar ante un registrador del registro civil de que soy soltero, pues no tiene una justificación. Igual eso hacer los testamentos. El testamento otorgado en México va a valer en el extranjero, salvo que hay una competencia exclusiva. Pero debemos entender que no es cierto que el testamento mexicano no pueda surtir efectos en el extranjero, ni que el testamento otorgado en el extranjero no pueda surtir efectos en territorio nacional. Si es un testamento otorgado en el extranjero, pues tendrá que pasar por un procedimiento de reconocimiento judicial en juris vol ante un juez de lo familiar y ya, después de ahí se puede ir con notario o seguir con el juez. Lo mismo de aquí para allá. Insisto, solo puntos muy particulares, salvo países demasiado rebeldes para efectos de derecho conflictual. Solamente recomiendo otorgar varios testamentos en caso de que el país vaya a dificultar demasiado el reconocimiento del testamento mexicano, a lo mejor porque conceptúan la sucesión como un fenómeno plural, donde son varias sucesiones, según cuántos bienes se encuentran en diferentes jurisdicciones. Y en ese caso hay que tomar precauciones, siempre hay que sugerir al interesado, familiar, cliente, amigo, que ese testamento no revoca los testamentos otorgados en el extranjero. Y aquí yo les agrego algo que no está previsto en el código, no está prohibido, pero no está previsto, donde asiento que el testamento presente, el mío, bueno, el otorgado ante mí, no se va a revocar en el extranjero, salvo designación explícita. Yo no tengo esa facultad, yo no soy supernotario y yo no puedo, bueno, soy un supernotario, pero no soy supernotario, que puedo yo poner en mis instrumentos lo que yo quiera y así yo soy el rey del derecho extranjero, no. Pero en todos los países, todos, predomina la intención del testador por encima de la expresión de sus palabras. Y eso también está en el Código Civil. Y he visto en muchas resoluciones de tipo internacional donde el juez dice, a ver, pero ¿cuál es la intención del testador? ¿Qué es lo que él quería? ¿Él quería revocar ese testamento o no quería? Aquí le ahorro la chamba al juez, donde tengas artículos contradictorios sobre si se revocó o no se revocó, porque eso pasa, y ahorita voy a llegar a ese aspecto. Hay veces donde no queda claro si se revocó el testamento o no, porque no todos los códigos dicen lo mismo. Si yo le pongo eso al testador, al testamento, él está diciendo que salvo designación explícita, el posterior no lo revoca respecto de los bienes ubicados en México. ¿Qué prevengo? Pues que la persona a lo mejor por error, por falta de asesoría en el extranjero o por cualquier descuido, haga un testamento sobre bienes en Estados Unidos en una hojita que hace igual en su cajón y que sin querer revoca el testamento mexicano. A lo mejor hizo un codicilio, que está permitido en Estados Unidos, o un legado nada más. Acabo de comprar unas galletas que le encantan a mi sobrino. Legado de las galletas para mi sobrino. Y lo deja ahí. Según el artículo 1494, el testamento posterior perfecto revoca el anterior. Y entonces, si yo no cuido eso, a lo mejor la persona va a fallecer con una herencia mixta. Las galletas están cubiertas con un legado. Estemos tranquilos. Todo lo demás será intestada, asumiendo que eso dijera el código. Bueno, la ley es de esa entidad. Muchos estados dicen que el testamento posterior revoca el anterior solo en lo incompatible. Pero nuestro código dice que el testamento posterior perfecto revoca el anterior en todo. Si hay un legado de galletas, tu intención fue morir intestado, salvo por las galletas. Entonces, nada más tengamos ese cuidado, ¿no? De buscar que el testador, porque él sí es el supertestador, yo no soy el supernotario, él sí es un supertestador, porque él va a disponer de su sucesión con ajuste al marco normativo, pero va a plasmar su voluntad para que el juez o notario que tenga que interpretar algo pueda hacer caso a lo que dice su código. Su código va a ser, antes que la expresión de palabras, es la intención del testador. Este artículo siempre se me olvida, siempre, pero según es el 1301, y si no es el 2, por alguna razón mi cerebro no lo graba, pero es el que dice que la voluntad del testador prevalece sobre la expresión de las palabras. Y les digo, yo lo he podido ver en resoluciones en el extranjero, ¿no?
Y justamente es lo que pasa, ¿no? Tenemos varios testamentos y no sabemos cuál es el régimen aplicable, porque no hay un derecho supranacional, no hay un derecho mundial donde dice, bueno, si la persona tiene 2 testamentos, aplica este régimen. No, más bien tenemos a 2 jugadores, que es el derecho mexicano y el derecho francés, y tenemos que ver quién va a ganar la batalla. Aquí dice que se revoca, aquí dice que no se revoca, ¿a quién le hago caso? Y es por eso que como juez y como notario se me empieza a complicar la cosa y hay que estudiar la materia para eso, para saber a qué llego. Si el testador me ayuda, pues gracias, ¿no? Los notarios somos auxiliares en la administración de justicia. Contrario a lo que se dice, no somos personas que llegamos a nuestra oficina a firmar. Llegamos a nuestra oficina a atender a gente de todos los estratos económicos, de todas las creencias, de todas las posibilidades que existen en el artículo 1 constitucional para resolver los planteamientos y de manera preventiva resolver su situación, o correctiva cuando hay que algo corregir, ¿no? Esta es una de las cosas que los tenemos que involucrar. ¿Cómo hacerle para que esa persona el día de mañana no tenga un problema cuando falte? Y ahí está la resolución. Entonces es importante recordar que somos auxiliares en la administración de justicia. No lo digo yo, lo dice la ley orgánica y la ley de notariado, ¿no? Y la ética, y lo que ustedes quieran. Fiscalidad internacional. Hoy tenemos una práctica de derecho fiscal, solamente recordarles que las herencias están exentas para residentes en el extranjero nada más. Bueno, para residentes en territorio nacional, y en el extranjero están grabadas para muchas personas. Entonces, no demos esta asesoría de, bueno, aquí en México están exentas las herencias, no es cierto. Están exentas las herencias de ISR para residentes en territorio nacional. El 160 dice que las adquisiciones a título gratuito para residentes en el extranjero están grabadas con 25% de pago definitivo. Y el 171 dice que para países sujetos a régimen fiscales preferentes, 40%. ¿Qué países están sujetos a régimen fiscales preferentes? Muchos estados de Estados Unidos, que graban con menos de 25% lo que se graba para efectos de ISR. Entonces, no es como de, bueno, es que las Islas Caimán y todo, no. Ese tema es más vigente de lo que pensamos. Y los impuestos de adquisición, pues bueno, esos se generan con independencia. Lo digo porque muchas veces tengo interesados que me dicen, licenciado, me dijeron que está exenta de impuestos la herencia y usted me está cobrando un impuesto de 500,000 pesos. Eso no es un impuesto a la riqueza, es un impuesto a la adquisición inmobiliaria. Ese impuesto sobre adquisición de inmuebles se causa porque es una adquisición de inmuebles y no hay para dónde hacerse, ¿no? Habrá reducciones y beneficios porque el gobierno de la Ciudad de México ha sido muy consciente con eso y tiene programas de jornada notarial que más de uno de ustedes ha visto o conoce de su existencia, nosotros todo el día los vemos. Hay disminución a la tasa del impuesto en caso de ciertos supuestos que ha sido muy benéfico para la población. Hay reducciones también sobre el valor del inmueble, entonces el gobierno de la Ciudad de México ha sido muy consciente y hemos ido de la mano con ellos para que las herencias tengan la menor carga impositiva posible, pero impuestos aún así hay que pagar. Sí, perdón. Va a suceder. Hay mucha sí, la lógica. La tendencia mundial es que haya impuesto, y es un impuesto agresivo. Es un impuesto que es, como gran parte de los impuestos, determinado por una tarifa, no es una tasa. Es una tarifa que, como sabemos todos, es proporcional, es progresiva, y tiene ciertas exenciones, límites superiores, límites inferiores, etcétera. La tendencia, contestando la pregunta, es que sí se establezca. Número 2, el principio que establece diversas entidades internacionales que nos han presionado mucho con ello, es que ayuda a la efectiva repartición de la riqueza. Y la verdad, yo creo que sí. No quiero entrar a temas políticos, por supuesto que no es el motivo, pero sí creo que un impuesto no confiscatorio, porque hay unos que sí son confiscatorios, ayudan a la repartición de la riqueza. Y es que lo que dicen los estudios es que hacen que el rico se vuelva más rico y el pobre se vuelva más pobre. Porque el rico tiene, pues bueno, cierto acomodo en su vida, ¿no? Tiene ciertas ventajas y cierta explotación de riqueza en vida, produce intereses, tiene inversiones, etcétera. Y además la que sus antecesores tienen, ¿no? Obviamente está también el punto contrario, ¿no? De gente que dice, bueno, es que la tasa de personas ricas que dejan de ser ricas también es muy alta. Gente que dilapida bienes, los malbarata, mal invierte, ¿no? Pero la lógica es esa, la tendencia es a que sí exista y hay mucha presión porque se dé ese impuesto. ¿Cómo está la iniciativa dominante en la ciudad, en territorio nacional?
es que cada uno de los herederos tenga una exención de 10, 15 millones de pesos, que es importante. Y sobre eso empieza a ser progresiva la determinación de la tasa. Entonces no es como en Francia, que creo que es 40%, cosas así, ¿no? Lo que pasa es que los países que lo graban hacen depender la tasa o la tarifa del parentesco, de la proximidad. Por ejemplo, en Suiza, dicen, a ver, es diferente si eres cónyuge, así eres el primo en sexto grado, ¿no? Porque luego en Europa heredan parentesco bien lejano, en Francia hasta el sexto grado, o sea, primo segundo, antes que la institución pública. De hecho, hubo un asunto justo con la herencia de Octavio Paz, es lo que pasó, donde estaba el DIF como heredero residual según derecho mexicano, y parientes del quinto grado en Francia, porque Octavio Paz dejó a su esposa como heredera única, y la esposa fallece intestada con domicilio en Francia, ¿no? Entonces toda la riqueza patrimonial de México se fue intestada a los primos, a los tíos segundos, bueno, a los sobrinos segundos de la esposa de Octavio Paz, o al DIF, ¿no? ¿A quién se lo queda? Pero bueno, se lo quedó el DIF. Lejos de este paréntesis cultural, el punto es que sí, a veces el primo segundo sí va a pagar un dineral versus lo que paga él o la cónyuge, etcétera, ¿no? Pero sí, la tendencia va para allá. ¿Contesté la pregunta? Sí, gracias. Por favor. Me parece apasionante el tema y la verdad es que lo he expuesto impecablemente. Gracias. Y yo tengo un par de preguntas. Todas. Porque creo que nos parece, vaya, imaginando, nos parece difícil estar en el conflicto porque no estamos comprando el castillo en Francia y además tenemos una hacienda en México, etcétera. Pero creo que es muy fácil caer en el conflicto a través de nuestro celular en 2 minutos abriendo una aplicación para comprar bitcoins, por ejemplo. Y ahí quisiera preguntar qué tanto más genera una confusión, porque además la aplicación no es que se denote una nacionalidad o una... No sabemos ni siquiera a qué régimen legal está sujeta. Sí. No permite la designación de beneficiarios, por ejemplo. Entonces, ahí mi pregunta es, creo que el mejor momento para entender el derecho sucesorio es cuando el testador está vivo y puede prever, no dejar problemas o no privar a sus herederos de recibir algo que podrían recibir. ¿Cómo podemos manejar a través del testamento una inversión de este tipo? Y mi segunda pregunta es, he oído mucho que, por ejemplo, en Estados Unidos, para evitar este tema del pago de impuestos al comprar una propiedad o algo así, se recurre a la creación de una persona moral para comprar un inmueble a través de una persona moral y entonces transmitir acciones o partes sociales. ¿Qué podría contarnos? Bueno, si fuera esta plática por Zoom, diría que me quedé sin internet y me saldría, la verdad. Pero aquí estoy, entonces hay que contestarla. Yo estoy muy involucrado, como lo leí en mi semblanza curricular, con el tema digital. Entonces es especialmente interesante la pregunta, bueno, las preguntas, ¿no? Voy a buscar no desviarme demasiado y no voy a dar una respuesta contundente porque no existe. Pero en tema de derechos o activos intangibles como ese, tenemos que distinguir dos cosas, el activo intangible y los accesos al activo. Porque en Bitcoin, yo no voy a la oficina de Bitcoin, toco a la puerta de, oye, soy el heredero, pase aquí a la sala de espera de Bitcoin, exhíbame su sucesión, eso no existe. Los Bitcoins se hacen valer a través del acceso con las contraseñas. Y es por eso que si no tengo acceso a mi wallet, sea fría o caliente, se me olvidan las contraseñas, suerte, se perdió el activo virtual. Y es por eso que entramos a la pregunta de, a ver, ¿qué tiene sentido aquí? ¿Heredar el activo, heredar las contraseñas o las dos? Porque yo a lo mejor le doy las contraseñas a una persona, pero no significa que por eso es propietaria. Es como dejarle las llaves a alguien y significa que es dueño, no. Se las dejé, pues ahí le abres al dueño, ¿no? Entonces, tenemos que distinguir eso y tenemos que prever las dos cosas, a eso quiero llegar. No solo podemos prever, bueno, le dejo a esta persona los bitcoins que tengo, o la moneda virtual que sea, ¿no? Que no son monedas, pero el activo virtual. Hay que prever también las formas de acceso. Puede que esté equivocado, les pediría si me ayudan a confirmar. Creo que es el artículo 1392 bis, pero no estoy seguro, del Código Civil,
ya permite los legados digitales con un tratamiento que yo no recomiendo en su totalidad, porque dice que se puede ante notario y que el notario tendrá que conservar las contraseñas de acceso y que tendrá que asegurarlas y tal. Pues a ver, yo les garantizo que yo a todos los quiero muchísimo y si van a mi oficina los voy a tratar de la mejor manera posible. Pero uno, me voy a morir, seguro. Dos, pues tengo gente que va a mi oficina voluntariamente o va a robar. O tal. Yo no quisiera tener la responsabilidad en mi oficina de tener las contraseñas de la riqueza de ustedes, porque hay un punto en el que no me puedo ser responsable. Yo no soy el Fort Knox, yo no les puedo garantizar que nadie va a robar mi oficina. Y además esto va al archivo de notarías después, para su custodia definitiva. Y entonces va a estar sujeto a decenas de funcionarios y personas que también se pueden meter a robar. Y además hay muchos gatitos en el archivo de notarías que pueden sustraer las contraseñas. Entonces no recomiendo esa forma de actuar. Más bien, recomiendo que el activo virtual se legue en testamento y que de manera privada se instruya a un ejecutor especial, que eso está en el artículo que acabo de anunciar, para que sea el que con ciertas condicionantes pueda tener acceso a ellas. Por ejemplo, en una bóveda. Tengo una bóveda en Banamex o no sé, una caja de seguridad, lo que sea, con las contraseñas. Entonces, ya sé que son tuyas, están titulados para ti. Entonces, si tienes la contraseña, los cambias y es en título de propietario. Y como eres propietario por herencia, además está exenta de impuestos sobre la renta. Porque acordémonos que el Bitcoin no es una moneda. La ley FinTech dice que no es moneda, es un activo virtual, que inclusive si se enajena genera IVA. O sea, si yo no puedo comprar un bien con Bitcoin, eso no se puede. Puedo permutar con Bitcoin, porque es un activo. Entonces, ¿yo puedo comprar un inmueble con ese celular? No, lo puedo permutar, igual que Bitcoin, con 2 ISRs y 2 IVAs. Pero bueno, entonces, creo que contesté la pregunta. ¿Sí fue el artículo, el que dije? Esto solamente es para mi trastorno obsesivo compulsivo. Creo que 1391 bis, o 92 bis, ya no me acuerdo qué dije. Si me ayudan a consultar, se los agradecería muchísimo. Y número 2, sobre el tema de Estados Unidos. Sí se acostumbra crear sociedades inmobiliarias para esos efectos. Se acostumbra también crear trusts para esos efectos. Son muy populares los trusts o fideicomisos en Estados Unidos, súper populares. Porque además en un trust, o sea, está Dios, está el Papa y abajo están los trusts. Se puede hacer lo que sea. En un trust en Estados Unidos tiene uno la libertad de hacer lo que sea. Es a veces escandalosa la libertad que existe en los trusts. Y se acostumbra a hacer eso. Sobre si lo recomiendo o no, quisiera ser muy cuidadoso con esta recomendación. Recomendaría consultarlo con un especialista según el derecho estadounidense, porque cada derecho tiene su propio régimen. No quisiera ser yo el asesor en una adquisición inmobiliaria en Estados Unidos. Lo que sí puedo decir es que la sociedad tiene, en mi opinión, o hasta donde tengo entendido, menos ventajas de control que el trust, aunque entiendo que hay ciertas sociedades que tienen beneficios fiscales para efectos inmobiliarios. Una ventaja que tienen las sociedades para efectos hereditarios y planeación sucesoria es que lo que se hereda son las acciones, no son los inmuebles. Pero los amigos estadounidenses no son nada tontos. Y entonces el impuesto sobre herencias te lo consideran también sobre muebles cuando tiene un activo subyacente inmobiliario. Eso puede tener injerencia para efecto de derecho aplicable, porque a lo mejor es diferente el régimen sobre bienes muebles o sobre inmuebles. Francia, por ejemplo, dice, bienes muebles se rigen por el domicilio, bienes inmuebles por su ubicación. Y entonces ha habido casos donde hay gente que para evitar un derecho aplicable aportan a fideicomiso o sociedades ciertos bienes para que entonces la herencia no tenga naturaleza inmobiliaria. En Mónaco pasó, por ejemplo, un caso judicial que se resolvió en Francia respecto a bienes en Mónaco. La persona no quería que se rigiera por derecho francés su sucesión, se agarró sus bienes de Francia, que hubiera conducido a la aplicación de derecho francés, los aportó a una sociedad inmobiliaria de Mónaco. Y dijo, no, pues son bienes muebles, se rige por el derecho al último domicilio que está en Mónaco. Y la Corte dijo, a ver, hay una cosa que se llama fraude a la ley, y no, para allá no va. Pero bueno, el punto es, no quisiera ser contundente, hay que revisarlo siempre con un especialista del sitio, pero las opciones siempre son esas, ¿no? Sociedades inmobiliarias, fideicomisos, o inclusive fideicomisos, creo que le llaman fideicomisos societarios, una cosa así, que se han puesto de moda, que son mezclas entre fideicomisos y sociedades. Tienen ahí una parte corporativa, una parte de fideicomiso y tienen ahí un funcionamiento además fiscalmente privilegiado. Sé que no contesté la pregunta, pero hasta donde pude, ¿está contestada? Punto para mí.
da igual. Es decir, no porque… No, todo depende de cómo sea la actividad mercantil. Pero, o sea, de que se separa o no se separa, más bien hay que ver cómo se ejecuta. Si es como persona física, pues bueno, están a nombre de él los inmuebles, está la fábrica a nombre de él, las licencias de funcionamiento, que bueno, no son heredables a nombre de él, etcétera, ¿no? Y si está en una sociedad, se van a heredar las acciones y la empresa permanecerá incólume. La empresa, la patita bonita, pues está ahí. Se murió el dueño, pues lástima, le pondrán ahí su moñito negro y seguirá la empresa como normal. Habrá que ver quién se queda con las acciones. Pero la empresa, si es sociedad, seguirá. Ojo, si es sociedad civil, no empresa, sino si es un despacho, por ejemplo, habrá que ver si esa participación se extingue. Recordemos que el Código Civil prevé ciertos supuestos de extinción de participaciones para los socios, si fuera, por ejemplo, el socio industrial que dio origen a la sociedad, si fuera el socio con responsabilidad limitada, ¿no? Y en asociaciones civiles hay que recordar que, creo que es el 2684, que dice que las participaciones de los asociados son intransferibles, o sea, ni por muerte. Es que yo tenía una AC, que esto pasa mucho. Ahí veo un club de golf y tengo yo un título de una AC, licenciado, ¿me lo inventaría? Por supuesto que no, no es transmisible. Es que, ¿qué voy a hacer? A ver, yo nunca le sugerí que los derechos se estructuraran de esa manera. Los derechos de una AC son intransferibles, en la Ciudad de México, por supuesto, ¿no? Y por eso ya los empezaron a hacer como sociedad anónima, para que sí sean transferibles. ¿Contesta la pregunta? Voy a hacer una última exposición y con eso abro a preguntas y respuestas. Sí. De los bienes, que estaríamos hablando de una sucesión de una persona que tenía bienes, por ejemplo, en Francia y en México, los herederos podrían decidir que todo se viera en México para evitar la cuestión de impuestos altos en el extranjero, o los bienes que están en Francia tendrían que ser pagados con los impuestos de Francia. Los herederos y el testador no puede ir por encima de los acreedores. En esta lista, pensemos que esto es la fila de las tortillas. El que está formado hasta arriba es el acreedor, persona física, persona moral, pública, privada, sea SAT, no sé. El acreedor va primero que todos. Si el acreedor además es persona pública, SAT o entidad fiscal, pues bueno, como que va más adelante del que está hasta adelante, ¿no? Y entonces yo no puedo como interesado decir, bueno, voy a hacerlo para acá para no pagar impuestos. La competencia es de naturaleza pública, yo no puedo prorrogar la competencia más allá de los supuestos de prórroga competencial que me permite el Código Nacional de Procedimientos Civiles. La materia sucesoria no es prorrogable, el mismo 89 fracción quinta lo establece, y los puntos de conexión son tales. También, a nivel de derecho comparado, es casi unánime la no prorrogabilidad de la competencia, y cuando se puede prorrogar, es a derechos muy particulares, por ejemplo, al derecho a la nacionalidad del autor de la sucesión. Entonces, contesto la primera pregunta, no se pueden poner de acuerdo para eso. Número dos, ¿qué bienes sirven de garantía? Todos. Y tampoco el testador o los herederos pueden ponerse de acuerdo. Bueno, este inmueble no va a responder de los impuestos de Francia, ¿no? Francia va a irse con todo, legalmente además, con los impuestos. Igual que México lo haría si tenemos un causante que ya no tiene activos acá y hay que cobrar el ISR de bienes en Francia. Y Francia va a ayudarnos, ¿no? Francia nos va a permitir que tal y tal. Dificultades. Nada más, solo como comentario, hay que ver también las limitaciones constitucionales. Recordemos que el artículo 27, fracción primera de la Constitución, nos dice que los estados extranjeros no pueden adquirir bienes, inmuebles, bueno, tierras, aguas y accesiones en territorio nacional, salvo en la capital, para sus embajadas y legaciones, que las legaciones ya no existen desde la Segunda Guerra Mundial, pero Francia no podría adjudicarse esos inmuebles, salvo que fuera para uso de sus embajadas o legaciones. Entonces podría Francia o adjudicárselos o los sacar remate y se cobra con el dinero, que es lo que va a acabar pasando, ¿no? ¿Me expliqué con eso? Sí. Ok, entonces voy rápido con el último tema, que son las cuentas bancarias. Esta también es taquillera. Licenciado, tengo un testamento y después designé beneficiarios en cuentas bancarias. ¿Qué prevalece? Bueno, si primero está el testamento y luego las cuentas bancarias por ese dinero y el testamento por todo lo demás, no hay duda. Al revés, se pone divertida la cosa, ¿no? Otorgué designación de beneficiarios en cuentas bancarias o de inversión, o inclusive la ley FinTech permite que en las sociedades financieras
que expiden activos virtuales se designen beneficiarios. No Bitcoin, porque esa no está reconocida bajo esa ley actualmente, pero sí podría haber beneficiarios en ciertos activos virtuales. El punto es, fue antes del testamento, y después de la designación de beneficiarios hice testamento. ¿Qué prevalece? ¿Beneficiarios o el testamento? Y lo que todo el mundo me va a contestar es, licenciado, no sea iluso, el banco se lo va a dar a la persona que está ahí como beneficiario, y eso es cierto. El banco se lo va a dar a la persona que está como beneficiario, pero no porque se lo dé significa que es de él. Hay acción de petición de herencia y dura 10 años. Es decir, no porque yo encontré dinero en la calle significa que es mío. La posesión no da propiedad, solo que sea por prescripción. Y acuérdense que si me encuentro dinero en la calle, tengo que ir a la alcaldía y se tiene que buscar al propietario, si no se sale a la venta y me da 25% por lo encontrado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Prevalece el testamento de heredero único. Yo a la licenciada la dejo como heredera única, pero antes tenía para el licenciado una cuenta bancaria en la que aparecía como beneficiario. ¿Quién se queda ese dinero? ¿El último designado o la persona particularmente designada? No está resuelto en la ley. No hay jurisprudencia, no hay criterio de tesis aislada, no hay nada. Hay interpretación, ya vemos abogados y hay que divertirnos en algo, ¿no? Hay una jurisprudencia de la 10ª época, jurisprudencia, es decir, en materia agraria, o sea, derecho social, derecho de sensibilidad, que por mayoría de razón, en mi opinión, es aplicable. Y esa jurisprudencia la cito con mucha frecuencia. Hoy en la mañana en la oficina, tú escuchaste que la cité a un planteamiento que me hicieron, donde dice que el testamento con cláusula de heredero universal, o sea, la básica, ¿no? Heredero universal, no sé qué, tal persona, punto. Porque la ejecutoria inclusive transmite la cláusula, la revisión en su oportunidad. Y está transcrita inclusive en mi libro esa parte. Ese testamento revoca la lista de sucesión, depositada en el Registro Agrario Nacional y todo, por mayoría de razón. Si a una persona que a lo mejor de manera presuntiva podemos pensar que está más alejada de la actividad mercantil, del bagaje jurídico que esto implica, sucede esto con sus parcelas y sus derechos sobre áreas de uso común, pues yo pensaría que con mayoría de razón aplica para personas que celebran contratos mercantiles, que son contratos de depósito bancario de dinero, con depósito irregular. Y entonces el testamento posterior revoca a la designación de beneficiarios previamente otorgada, según mi interpretación, por supuesto. Oye, licenciado, ¿qué? Ya, se la compro. Pero en los fideicomisos ahí sí no se la voy a comprar, porque uno puede también fideicomiso, creo que es el 394 de la ley de títulos, que permite que yo prevea sustitutos por causa de muerte en un fideicomiso. La pregunta es, ¿y esos? Yo tengo un fideicomisario sustituto por causa de muerte y luego un testamento con heredero universal, mismo planteamiento que acá. ¿Quién se lo va a quedar? Y ya también la Corte dice que un testamento puede, a nivel de tesis aislada, que un testamento puede revocar una designación de beneficiarios en un fideicomiso. Y como pueden dar cuenta, esto que genera confusión, falta de seguridad jurídica. Y esto que genera problemas. Y eso genera gastos, imprevisibilidad de inversiones, dificultades, carga de tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por eso que estoy con ustedes, para platicarles mi perspectiva y que esto no se replique. Y con eso termino mi intervención. Muchas gracias. ¿Alguna duda de temas generales o del mes del testamento, aprovechando que estamos aquí? En este último supuesto, ¿la responsabilidad del beneficiario que se propone dinero o de la institución? No, la institución actuó de buena fe. Ya están pidiendo más cosas, ¿eh? Ya las instituciones están pidiendo el procedimiento sucesorio, porque primero se engolosinaron y dijeron, sí, que sea muy fácil, entonces ya formatito, ¿no? Que es un formatito que tiene muchísimos vicios, ¿no? Nadie certificó la firma, si estaba presionada la persona, el mismo deudor, que es el banco, es el que recibe ese documento. Hay demasiadas dificultades, no hay una fecha cierta, no sabemos cuál prevalece, si hay varios. Y luego dijo el banco, no, también por WhatsApp, por celular. Entonces ya uno se mete a su banca y dice, bueno, ahorita me peleé con mi esposa, vamos a poner al Teletón, ya ponemos al Teletón.
No, sabes que no, ya mi esposa sí, mejor sí, la ponemos. Y entonces, digo, sí, el mensaje de datos pues tiene más trazabilidad, pero está alejado de la noción que nosotros notarios le damos, y el Código Civil, a las herencias, de a ver, reflexiónalo. Y yo notario voy a bajar y te lo voy a leer, y te voy a explicar. Y si algo no te conviene, te lo voy a explicar. Y si es legal y me insistes, pues ya lo pondré. Pero si ustedes van a mi oficina o a la de cualquier notario de la Ciudad de México, van a ver que nos lo tomamos bien en serio, bien en serio. Con todo y que son testamentos de interés social, que son gratis y todo, nos lo tomamos como lo más importante porque es lo más importante. Y los bancos, pues esta vorágine de agilidad en el tránsito de dinero, creo que los alcanzó y están llenos de demandas. Regreso al planteamiento de gente que dice, a ver, ¿por qué le entregaste a él? ¿Y por qué no pediste la aceptación de herencia para ver quién era el heredero? ¿Cómo sabes que no se revocó por un legado de beneficiarios, tal y tal? Entonces, uno, ya lo están pidiendo. Número dos, yo no creo que sean responsables, están cumpliendo la ley. La ley les permite hacer eso y la ley dice que se lo tienen que entregar al beneficiario. Entonces, yo no creo que sean responsables por negligencia. Y el responsable, hay que ver si tiene negligencia o no. A ver, yo soy beneficiario, no soy abogado, o a lo mejor soy abogado, pero no tengo existencia de ningún testamento. Es más, pues, yo soy el único hijo, no había esposa ni esposo, soy el único hijo, entonces soy el que tiene interés en la intestada de manera primigenia. Y soy el beneficiario, pues voy, lo cobro y me lo gasto, y sí, que Las Vegas y que todo. Y resulta que hay un testamento del que yo nunca me enteré. Es culpa, o sea, hay una culpa, pero no es una culpa que alcance el grado de dolo. Entonces hay que ver si tengo que restituir todo, o solamente, más bien todo con intereses, o solamente tengo que restituir lo que recibí de manera inadecuada, ¿no? Pero también depende del ánimo o de la voluntad de la persona. Si yo sé que la persona aquella tiene mejor derecho y lo cobro, pues hay que empezar a ver, ¿no? Porque también ahí juega un poquito el tema de la ignorancia del derecho no exime de su cumplimiento, pero sí configura dolo o culpa. Una persona que genuinamente pensó que se podía, pues, creo que es el artículo 10 del Código Civil, las personas que están apartadas de medios de comunicación y que por ignorancia no conozcan ciertas leyes, pues tienen un periodo de gracia para cumplirlas o inclusive una posible condonación de las sanciones. Esto puede aplicar también para personas que por la complejidad del asunto no conocen las dimensiones. A ver, si yo no fuera abogado, y yo voy al banco y me dicen, ahí está su dinero, o sea, el del banco no me va a decir, ahí está el dinero que tiene que verificar, porque hay una acción de petición de herencia, dura 10 años. Si me dicen, ahí está su dinero, y yo veo que hay un documentito que dice que es para mí, yo creo que no hay mala fe. Pero bueno, es una parte ya muy sutil, ¿no? ¿Contesté la pregunta? Sí, pero. Notario, muy buena certificación. Gracias. Yo tengo una duda. Creo que la mayoría de aquí estamos platicando a través de, bueno, estamos haciendo aportaciones a nuestro foro, perdón, a nuestro, no sé, la palabra, a nuestra foro. Para mí ha sido muy complicado tener mi carta de beneficiario. Yo comencé desde hace 6 años. Entonces, pero a mí también ya me gustaría hacer un testamento para respaldar pues lo que tengo. En este caso, ¿usted qué me recomienda? ¿Hasta que yo consiga esa carta de beneficiario de AMORE, hacer mi testamento? ¿O hacer mi testamento y ya después hacer una ampliación de ese testamento? El testamento comprende todo lo que uno tiene, sea presente o futuro. Si yo dejo un heredero universal ahorita y luego compro la Torre Eiffel, pues afortunado mi heredero. Entonces, no hay que hacer depender de la adquisición futura el testamento presente, número uno. Número dos, cada institución, especialmente públicas, porque entiendo que es una cuestión de una institución pública, o no sé si es privada la que maneja esta. Ok, es privada. En principio, esto es parte de la sucesión, es decir, esto entraría en la herencia y deberá ser repartido a la persona que aparezca como heredero a falta de algún beneficiario. Aquí yo lo que siempre sugiero cuando son regímenes especiales es ver el contrato que dice exactamente, porque luego uno se somete a reglas muy particulares. De si es una persona que no sea ascendiente, descendiente, cónyuge, se requiere que sea ante la institución y tal, y tal. Pero legalmente será suficiente el testamento. Consejo, que es la pregunta en particular, yo diría hacer testamento ya, que estamos en el mes del testamento. Siempre se prorroga a octubre, hay costos especiales. En lo que se hace esto de la designación de beneficiarios. Solo por favor, tener cuidado de que el testamento no vaya a ir en contra de esa designación de beneficiarios. ¿Qué es lo que yo hago con mis testamentos?
lo que hago con mis testamentos, bueno, con los que se otorgan ante mí, le pongo una clausulita que dice que este testamento no revoca las designaciones de beneficiario en cuentas bancarias o cualquier otro. Eso es una ventaja y una desventaja, porque yo les doy flexibilidad a los clientes. De, a ver, mi testamento no te va a revocar, no te va a jugar sorpresas que a lo mejor tú, que no eres especialista en sucesorio, tienes considerada. Pero ojo, no vayas a salir con que esa cuenta la tienes desde que tienes 18 años y está el novio o la novia y dices, no, hijo, no, ya me separé y me volví a casar. Y eso ha pasado, ¿eh? Sí me ha tocado ver gente que se le olvidó quitar a la novia de la prepa o de la universidad y ahí aparece en la sucesión a cobrar. Entonces, ese sería el consejo. ¿Contesté la pregunta? Vi por aquí que había otra o no sé si me equivoqué. Pues no, muchas gracias a todos por su atención. Y vayan a este testamento con cualquier notario de la Ciudad de México. Por favor, sí les pido que sea en la Ciudad de México, no porque yo quiera hacer un alarde especial de mi gremio, pero tenemos mucho interés en la Ciudad de México, especialmente porque la gente tenga esta conciencia. Estamos yendo a Martes Ciudadano en el Zócalo para ayudar con esto, estamos en redes sociales, estamos dando asesoría jurídica gratuita en Xochimilco, en Iztapalapa, estamos yendo a Coajimalpa, asesoría gratuita en el Colegio de Notarios, estamos muy interesados en eso y con el notario que ustedes quieran, la notaria que ustedes quieran, el que les quede más cerca, les caiga bien, etcétera. El costo en septiembre del testamento es de 3,800 pesos, ya incluye IVA, ya incluye los costos del aviso que se tiene que dar, es generalizado en cualquier notaría de la Ciudad de México, es un costo la verdad muy bajo. No lo hacemos por negocio, créanme que los gastos operativos son o iguales o a veces mayores, pero lo hacemos porque queremos concientizarlos de este tema del testamento. Y, por último, el testamento no es la solución de todos los problemas. No piensen que por hacer testamento ya su sucesión va a ser pacífica y simple de resolución. Hay que dejar las cosas claras desde ahorita. Muchas veces el testamento genera más problemas, porque a mí, mi papá me dijo que me dejaba todo y el testamento dice que no es cierto. Entonces, cuiden los aspectos patrimoniales, extrapatrimoniales, sentimentales, afectivos de su círculo cercano, porque gran parte de los problemas difíciles de resolver en tribunales son por herencias testamentarias, justo por eso. A mí en este WhatsApp mi papá me dijo que yo valía 1,000 y que todo era para mí, y el testamento dice que es para mi mamá también. Y entonces ya están diciendo que lo hizo presionado y están buscando las cámaras del C4 para ver si la mamá lo acompañó. No, es en serio, no es broma. He visto muchos litigios donde están viendo quién llevó a la persona a la notaría. No, que fíjate cómo aquí está ya el dedo, no, es que lo estaba apoyando porque es de edad avanzada, no, le está aquí apretando. Así son los litigios sucesorios, en serio. Entonces, nada más cuiden hacer testamento, cuiden el aspecto sentimental de su familia y tengan mucha prudencia en eso y vayan a hacer testamento. Muchas gracias, ahora sí. Tercera despedida, Yanisla. Por su participación, invitarlo a que en otra ocasión venga a disertar con nosotros, pues fue de mucha utilidad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas también. Muchas gracias. Todas muy valiosas.